Ya, bueno, buenos días, bienvenidos a este programa de charla de psicoeducación del 2024. Esta ya es nuestra quinta charla. Hoy día tenemos otra invitada muy especial, como siempre, ya, pero antes de todo quiero decir algunas normativas que existen dentro de esta charla. Primero que todo, explicarles que este es un webinar, ya, por lo tanto no van a tener ni video, ya, ni audio, ya, pero sí van a tener la posibilidad de escribir en el chat. También pueden realizar ahí sus preguntas, ya, escribirlas en el chat. La idea es que sean preguntas atingentes al tema que va a presentar Daniela, ya, y el espacio de charlas va a, ¿cómo se llama? Empezar después de la presentación, ya, ahí vamos a dar inicio. Yo voy a ser la que va a estar leyéndole las preguntas a Daniela y Daniela las va a ir contestando. Lo otro también que es muy importante comentarles que esta charla está siendo grabada, ¿ya? Y que después, más adelante, unos días después, va a ser subida a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Ahora damos inicio a esta charla y presentamos a Daniela Quesada, ya que ella es una psicóloga experta o especialista en el manejo de conductas suicidas y intervención también. Y el tema de hoy será la prevención de conductas suicidas. Ya nosotros, como dijo Flavia, Daniela la conocimos en el proyecto, en un proyecto que tuvimos el año pasado de prevención del suicidio. Y bueno, decirles que Daniela hace un gran trabajo, va a ser una charla, sabemos que muy buena y de verdad que todos puedan quedarse hasta el final, que es lo importante. Ya, así que bienvenida Daniela, adelante. Gracias, Paula. Gracias a la Fundación por la invitación. Tal como decían, para mí fue un agrado habernos conocido, sobre todo porque yo venía llegando de Punta Arenas. Punta Arenas fue el inicio de mi trabajo con la prevención del suicidio, desde estar a cargo del programa de prevención de suicidio, no desde la intervención, sino más bien desde lo administrativo, desde cómo en cada Seremi de la región, en este caso a nivel nacional, existe este programa nacional de prevención de suicidio que busca instalar algunos objetivos para la prevención. Desde ahí me he capacitado y especializado en el manejo de esta conducta y también en cuáles son quizás las principales estrategias para la prevención. Esta charla apunta específicamente a la prevención y esa palabra es importante porque es la primera pincelada a la cual llegamos a entender algunas estrategias. Es decir, toda estrategia que busque una intervención o algún manejo en la conducta debe ser e iniciar con la prevención, con la capacitación, con el conocimiento mínimo. Hoy día estamos hablando específicamente de la conducta suicida, pero esto abarca también la alfabetización en salud mental. Este es un ápice de lo que implica que hoy día estemos hablando de salud mental, y hablar de salud mental hoy día implica también hablar sobre la conducta suicida. Voy a compartir. Me imagino que sí se ve porque habíamos antes Todo previamente. bien, Dani, se ve. Bueno, hoy día estoy trabajando acá en Santiago en un servicio de salud, y eso también hace que pueda estar en conocimiento de cómo se manejan algunas cosas en términos de conducta suicida a nivel regional, a nivel de la metropolitana. Tal como sale ahí, bueno, mi nombre es Daniela, llevo trabajando alrededor de 10 años en salud mental. Estudié acá en Santiago, así que también le tengo cariño a esta región. Y como les decía, la idea es contarles un poco de algunas estrategias. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Estadísticas, factores de riesgo, factores predisponentes, pero también importantes factores protectores que quienes trabajamos en intervención, muchos de los objetivos apuntan a poder desarrollar este tipo de factores, que son los factores protectores. El lenguaje seguro, es decir, desde cómo nos estamos refiriendo a esta conducta, todo lo que tiene que ver también con el trastorno anímico bipolar y cómo de alguna manera se entrelazan las definiciones que van a ser muy importantes para que también podamos utilizar un lenguaje técnico adecuado a esta conducta, las señales de alerta, algunos tips de qué es lo que debemos hacer, insisto, desde lo inicial, desde la prevención,
desde quienes estamos cerca de alguna persona que ha vivenciado esta conducta, y también una pincelada por lo que es la postvención, que este término que son aquellas estrategias que se deben hacer luego de que ocurre un suicidio en la comunidad, en nuestras familias, en alguna instancia cercana. Siempre antes de comenzar es bueno decir, y porque por ahí también lo leí en el chat, que hablar de suicidio es un tema altamente sensible y que definitivamente puede evocar temas que son personales, porque probablemente nosotros hayamos experimentado alguna conducta suicida, porque algún familiar cercano experimentó alguna conducta suicida, o porque hemos escuchado al respecto. De por sí, hablar de situaciones asociadas a la muerte es sensible, y lo que pueden aflorar son sentimientos asociados a aquellas acciones que no hicimos o no supimos hacer. ¿Qué es importante al respecto? Es que como este es un tema que todavía puede estar asociado a muchos mitos y también puede estar asociado al tabú de hablar de este tema, puede significar que no hayamos sabido qué hacer. Eso es muy común. Entonces, puede ser común también que aparezcan sentimientos de culpa o de frustración por no haber sabido actuar. Que es importante saber que hoy día estamos aprendiendo al respecto y que la idea es que de aquí en adelante actuemos con ese conocimiento. Pero ¿qué también puede pasar? Puede pasar que nos sintamos acongojados o angustiados luego de esta charla, y es importante hacerlo saber. Es importante saber que estos son espacios para poder conversar. Tal como decía Flavia en un inicio, la Fundación realiza actividades y acciones para la búsqueda de la prevención y la detección también de algunas personas que puedan pasar por esta conducta, y también existe esta línea específica de prevención de suicidio que está asociada también a Salud Responde, que son instancias en las cuales uno puede preguntar. Son instancias que no solo son para llamar por teléfono cuando uno está en una crisis, que si bien sí lo es, pero también son instancias psicoeducativas, como es una línea especializada para la prevención de suicidio, asterisco 4141. Es una instancia en la cual uno también puede hacer preguntas asociadas a esta conducta. Así que, tal como dice ahí, antes de comenzar, sabemos que es un tema sensible, pero también sabemos que hoy día existen espacios para poder manejarlo. Siguiendo como con la planificación, un aspecto importante tiene que ver con conocer algunas estadísticas. Una estadística importante a nivel mundial tiene que ver con que cada año muere en el mundo más de 700.000 personas por esta causa. Es decir, más de 700.000 personas se suicidan en el mundo, y específicamente en América, entre los años 2015 y 2019, un promedio anual de 98.000 muertes por suicidio. Otro aspecto que es importante en la estadística tiene que ver con que la mayor cantidad de suicidios es en hombres, en una tasa que el valor es más o menos 3 veces superior al de las mujeres, esto en las Américas, y en Chile es un tantito mayor, es 4 es a 1, es decir, por cada 4 hombres que se suicidan hay una mujer que se suicida. Esto ya nos da algunas luces también de alguna población de riesgo, o sea, podríamos pensar que los hombres están más en riesgo de suicidarse que las mujeres. Y por otro lado también tenemos otro aspecto importante que tiene que ver con, respecto al ciclo vital. Sabemos que los jóvenes también sufren de esta causa, y es una de las causas de muerte en los jóvenes, la tercera causa, entre 20 a 24 años. También observamos que hay un gran número de personas que se suicidan entre 45 y 59 años, que es la tasa más alta en América, seguida por la tasa de las personas mayores, sobre 70 años. En Chile también esto es distinto, porque hemos visto que la tasa es mayor en personas mayores. Ahora, esto nos da una pincelada y una primera aproximación a por qué para la Organización Mundial de la Salud hoy día es muy importante este problema, que hoy día se consolida como un problema de salud pública. Es decir, que se están haciendo acciones, y parte de hacer esta charla y otras charlas que se hacen a nivel mundial, como por ejemplo que exista hoy día un día para que releva la importancia de la prevención de suicidio, que es el 10 de septiembre, es porque se ha visto que definitivamente es un problema mundial, y es un problema que termina siendo de
de salud pública. Ahora, ¿cómo se ve Chile en comparación a otros países de América? Chile se encuentra en el número 10 en comparación a otros países de América y el número 6 en comparación a países de Latinoamérica. Que también es importante decir al respecto es que no todos los sistemas de registro de estos países son iguales, entonces si bien tenemos un número aproximado de en qué lugar nos encontramos, también no sabemos si todos registran de la misma manera los suicidios. De igual forma, posiciona a Chile o da la necesidad de poner atención a este aspecto. No por nada, en el 2013 se inicia con este Programa Nacional de Prevención de Suicidio y hoy día también existe todas unas recomendaciones para que probablemente al año 2024 podamos tener una actualización de ese programa. Eso quiere decir entonces que estar en esta posición también nos da la importancia de darle celeridad a algunas acciones, como por ejemplo actualizar el programa nacional. Estadísticas nacionales entre los años 2010 y 2019 nos hacen dar cuenta de que si bien ahí en el año 2011 existe un aumento, o sea, se ve un pic importante de la tasa de suicidios, sí podemos ver una disminución sostenida al año 2019. Es decir, de una tasa de 12,6 pasamos a una tasa de 10,6. Eso quiere decir por cada 100.000 habitantes, es lo que estamos evaluando las tasas. Ahora, ¿qué sabemos también? Que luego de la pandemia ha existido una necesidad por una preocupación de la salud mental que pudiera hacer cambiar estos números, que es importante visualizar, pero que sí podríamos pensar que el inicio del programa del Plan Nacional de Prevención de Suicidio en el año 2013 puede haber generado cierto impacto y haya apoyado esta disminución que se observa en la estadística nacional. Más o menos para que ustedes tengan valores no solo en tasa, sino valores netos, durante el periodo de 2010 al 2019 se presentó un total de 18.000 muertes por suicidio. En el año en que se presentó la mayor cantidad de suicidios fueron 2.028 al año, y en el año 2013, que fue el de menor ocurrencia, fueron 1.700 muertes por suicidio al año a nivel nacional. En lo que va del año 2024, según la estadística DEIS, que es una estadística que se va actualizando, y esto quiere decir en el primer semestre, de enero a junio, han ocurrido 304 muertes por suicidio a nivel país. Esto es un dato importante porque entonces nos damos cuenta que sí es una realidad que está ocurriendo y que debemos entonces buscar opciones. Tal como ya les había adelantado, también existen tasas de mortalidad por suicidio según edades. Según como vemos acá, una tasa importante, y esto al año 2019 se observa en las personas mayores de sobre 80 años. Vuelvo a insistir, las tasas están asociadas a cada 100.000 habitantes, pero no por eso también podemos observar que en las edades de 25 a 29 años donde se presentan la mayor cantidad de defunciones. Ahora, como la población de 20 a 25 años es mucha más en este país, probablemente no se ve reflejado en las tasas, pero también tenemos que ir observando que son poblaciones de riesgo a las cuales tenemos que prestar atención. Y tal como les decía en un inicio, las personas mayores también son un público invisibilizado en otras áreas, no solo en salud mental, pero aquí particularmente en la conducta suicida. Creo que estamos al debe también en generar estrategias y por lo mismo existen otras fundaciones que también apoyan esta causa y otras instancias en salud pública que también así lo hacen, porque las estadísticas dan cuenta que es una población a la cual hay que prestar atención. Estos datos que se han presentado hasta ahora forman parte de un informe que es de la década del 2010 al 2019 de mortalidad por suicidio del ministerio, por si lo quieren buscar. A nivel regional hay una propuesta interesante que ocurre en la ex posta central, en lo que hoy día se conoce como el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, y que está asociado al Servicio de Salud Metropolitano Central,
que es contar con un centro centinela en este hospital. Esto quiere decir, ser un centro centinela es que se notifican los intentos de suicidio que ingresan al servicio de urgencia. Esto es importante porque es una estadística regional, es decir, en la región metropolitana, que nos permite tener un perfil epidemiológico. Es decir, nos da algunas luces de cuáles son, por ejemplo, las poblaciones de riesgo a las cuales hay que prestar atención, o cuáles son quizás algunos métodos más importantes a ir reconociendo, a ir definiendo que debíamos prestar también algún tipo de atención. ¿Qué es lo que ocurrió el año 2023? Para que más o menos tengan una idea. Se notificaron 609 intentos de suicidio. Los casos son principalmente de sexo femenino, es decir, casi el 70% de los casos. Y acá entonces también podemos ver otro perfil interesante, es decir, quienes se suicidan más pareciera ser que son los hombres, pero quienes intentan suicidarse más pareciera ser que son las personas del sexo femenino. Y lo que se observó en el intento es que una población de riesgo importante que hoy día estamos visualizando tiene que ver con la población joven de 15 a 19 años, donde también se registró que las mujeres se intentan suicidar 4 veces más que los hombres. También hay estadísticas asociadas a la diversidad sexual. Es un porcentaje menor en términos de cantidad, pero no así de riesgo. Lo vamos a ver también a medida que vayamos viendo las diapositivas, de cómo la sensación de discriminación, la sensación de exclusión social, que son otras situaciones que impactan, que son factores de riesgo, sí impactan en la población de las diversidades sexuales y que también, si bien no están en esta estadística regional, por no lo mostré, sí están como en los registros. También se hace esa diferenciación. ¿Y qué es lo otro importante? Que acá dice, bueno, el 69% de los casos de intentos de suicidio no registran un diagnóstico y por lo mismo hace que las personas no estén en tratamiento o no presenten adherencia a los tratamientos. Pero esto implica que el otro casi, o sea, el 31% sí presenta un diagnóstico y hubo un informe preliminar al informe anual que dio cuenta, y un poco también es lo que nos trae este espacio, de que de este 30%, un 69% presentaba una patología de salud mental y un 30% presentaba comorbilidad con otra patología. Y de esas, los trastornos del humor, es decir, los trastornos anímicos que pudieran ser depresivos o bipolares, presentaban la mayor cantidad, es decir, casi el 35%. Vuelvo a retomar. De ese 30% de personas, es decir, de las 609 personas que intentaron suicidarse, el 30% presentaba algún trastorno del humor. Y esto va a ser importante porque entonces también nos da, vuelvo a insistir, en este tipo de poblaciones a las cuales tenemos que prestar atención, que pudiera ser entonces que las personas que presentan algún tipo de patología mental también pudieran estar en riesgo de presentar conducta suicida. Es decir, entonces las estadísticas nos están dando cuenta a quienes tenemos que prestar cierta atención. Las estadísticas son importantes, lo acabo de mencionar, nos da una primera aproximación hacia dónde debemos apuntar las estrategias, pero las estadísticas no lo son todo, porque también nosotros vivimos en espacios sociales, compartimos con otras personas, y parte de eso es aprender a hablar sobre el suicidio. Hoy día hay campañas respecto a que hablar sobre el suicidio es parte de la prevención, pero lo más importante tiene que ver con que ese lenguaje sea un lenguaje seguro. Esto quiere decir que es un lenguaje que genere instancias para que las personas puedan sincerarse, hablar, sentirse en contención. Por lo mismo, tal como se señala ahí, hablar de suicidio es prevenir, pero al mismo tiempo hablarlo de una manera riesgosa puede generar un efecto negativo. Puede hacer que las personas eviten hablar, puede también generar algo de lo imitativo que está asociado a la difusión, a cómo los medios de comunicación entregan la información, y por ende un lenguaje riesgoso pudiera no aportar a la prevención. Entonces, ¿a qué apuntamos? A que pasemos de lo que a veces podemos llamar como un lenguaje de riesgo, que va a ser un lenguaje que estigmatiza,
que causa dolor, que hasta minimiza el sufrimiento de las personas que presentan esta conducta, a pasar a hablar a un lenguaje seguro, que sea un lenguaje respetuoso, empático y que sea libre de juicios. Lo vamos a ir conversando. Un aspecto importante es poder hablar de muertes por suicidios o personas que se han suicidado. ¿Qué tendemos a utilizar a veces? Palabras quizás que queremos que suenen rimbombantes, pero que finalmente terminan siendo de riesgo, como por ejemplo suicidios exitosos, suicidios consumados, que cometió suicidio o víctima de suicidio. Respecto al suicidio exitoso, es como si estuviéramos esperando que ese fuera el fin último, ¿no? Que el éxito fuera la muerte. Me parece importante que empecemos a eliminar ese tipo de lenguajes, así como también lo consumado, el cometer, el ser víctima, lenguaje que está muy asociado a los temas legales y que puede apuntar también a decir como estos temas, resolverlos desde este lugar puede estigmatizar mucho la conducta en sí. Por lo mismo, lo que no queremos es definir, por ejemplo, decir los suicidas, los intentadores, que finalmente lo que hablan es como de una condición de la persona y no respeta la experiencia. Por lo mismo, lo que queremos apuntar es a aplicar el principio de poner siempre a la persona en el primer lugar. Esto implica decir la persona que se suicidó, la persona que intentó suicidarse, la persona que presenta trastorno eh, bipolar y no el bipolar, el suicida, el intentador. De la misma manera, lo que se espera que podamos utilizar es la palabra intento de suicidio y no intento fallido, intento incompleto, que tal como lo señalaba adelante implica que estamos esperando que el resultado deseado sea la muerte, ¿no? Entonces, claramente el lenguaje apropiado es hablar de intento de suicidio y evitar entonces todo lo otro que yo le decía que puede sonar como medio rimbombante, que tiene que ver con suicidios incompletos, fallidos, intentos fallidos también, un suicidio no mortal. La imagen que ven ahí abajo es de una campaña que también existe en la OMS por apuntar a que el lenguaje sea importante en esta temática. Tal como sale ahí y tal como lo hablábamos en principio, es pasar de un lenguaje estigmatizante a un lenguaje respetuoso. Entonces, a modo de resumen, tratemos de evitar palabras que sean estigmatizantes como los suicidas, los depresivos, suicidios consumados. Lo dejé ahí en gris porque creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquellas palabras que perpetúan los mitos, que vamos a ver también los mitos, pero se suicidó por, esto apunta a hablar sobre que el suicidio es un fenómeno multifactorial, no es solo una causa lo que genera la conducta suicida. Entonces, solo atribuirlo a un factor puede hacerlo también estigmatizante, sobre todo a aquellas poblaciones que pueden verse afectadas como por esas otras situaciones. Lo vamos a retomar. Evitemos usar expresiones que atribuyan valor positivo o negativo, por ejemplo, lo que hablábamos de intentos fallidos o exitosos, y todo lo que sea sensacionalista y que es decir, que no esté avalado por estadísticas, que no esté avalado por periodos de tiempo, como por ejemplo el aumento de los suicidios, y que puede generar esta sensación colectiva de que no se está realizando acciones por la prevención, la epidemia de los suicidios, de una crisis sin control, y que esto pueda significar entonces que no estamos, como yo les decía desde el principio, observando estadísticas que pudieran ser de tales años, como por ejemplo pudiéramos decir de enero del 2024 a junio del 2024 se visualizó un aumento, pero no así en el segundo semestre donde se visualizó una disminución, que lo hace bastante diferente. Eh, no estoy viendo lo que están colocando en el chat, pero lo que no quisiera que pasara es que hacia el final de la presentación se quedaran algunas preguntas como que no se visualizaran. Sé que Paula iba a estar respondiendo, o sea, viendo algunas preguntas, pero también, si no, para que las vayan anotando, así al final también van apareciendo todas y no se van quedando como ahí arriba.
Ya habiendo hablado entonces del lenguaje seguro, es decir, de cómo nos vamos a ir refiriendo, ahora es importante saber cuáles van a ser las principales definiciones que engloban la conducta suicida. Una de las primeras palabras que siempre sale a la luz y que creo que es importante conocerla como este espectro de la suicidalidad, que es un concepto que va a englobar a otros conceptos asociados a la conducta, como por ejemplo los pensamientos de muerte, la ideación, las conductas preparatorias, los intentos de suicidio y los suicidios. No es un continuo, como dice ahí, porque no toda persona que presenta una ideación en algún momento va a presentar un intento o luego se va a suicidar. Es decir, estos conceptos no tienen una función lineal de entendimiento, sino que al contrario es un espectro. Esto quiere decir que una persona puede tener un intento de suicidio sin haber tenido una ideación de suicidio previa. Hay personas que tienen crisis suicidas que lamentablemente terminan en muertes por suicidios sin antes haber eh, presentado señales de alerta evidentes para quienes estaban en el círculo de esa persona. Entonces es importante entender cómo este concepto es un espectro y nos da esta sensación de que tenemos que estar alerta a las diferentes conductas que se van a presentar. No insisto en un continuo. Lo primero que aparece como importante son estos pensamientos o ideas suicidas, que tal como lo dice ahí, son ideas de querer morir, que a veces se presentan como con esta idea de querer desaparecer, de no estar, y que por lo mismo podemos definirlas como pasivas o activas. ¿Qué es lo que lo define lo pasivo o lo activo? Tiene que ver como con la acción de. Lo pasivo pueden ser estas frases del estilo no quisiera levantarme, eh, he pensado en no estar, pero que no implican una planificación o una acción al respecto de otras personas que si bien podrían referir y decir lo he pensado y lo he planificado, he buscado al respecto, y si bien no lo llevan a cabo, es decir, no lo intentan, sí quedan en la esfera del pensamiento, pero cuando hablamos de una ideación activa, son personas entonces que tienen ideas de cómo llevarlo a cabo. Por eso es importante en una evaluación de riesgo de suicidio definir cuál es la intención, es decir, qué tanta acción existe en este pensamiento y el grado de planificación, que eso puede hacer que una ideación suicida sea una instancia severa y grave y de alto riesgo que haga que esa persona requiera de alguna intervención en ese instante. Por lo mismo, tal como les decía, en este espectro no podremos definir que la ideación es menos severa que un intento, porque depende entonces del grado de intención y de planificación. Un intento, por otro lado, ya es una conducta. Pasamos del pensamiento a la acción, es decir, la persona lo llevó a cabo y en este sentido podemos pensar en que existen también tipos de intentos que pueden ser reales, es decir, que la persona lo lleva a cabo, interrumpido, es decir, que una persona haya llegado a interrumpir el momento, por ejemplo, a quitarle el método letal a la persona cuando lo estaba realizando, o abortado, es decir, que la misma persona haya definido y decidido y decir, no lo voy a continuar, pero que lo haya intentado inicialmente. ¿De qué debemos distinguir los intentos de suicidio de las autolesiones? Existen también conductas que buscan disminuir o una emoción que puede estar sentida como muy profunda y que se necesita regular esta emoción a través de los autocortes o las autolesiones, pero las personas declaran y lo definen que no había una intención suicida, sino calmar una sensación que en ese momento las estaba agobiando. Ahora bien, esto es importante porque tal como yo les decía, existen estos centros centinela que registran los intentos de suicidio en las urgencias, y parte importante de ese registro tiene que ver con la declaración de la persona. Si la persona declara que detrás de su acto no había una intención de suicidio, es probablemente que podamos estar frente a una autolesión. Ahora bien, volvemos al espectro.
El que una persona se autolesione no implica que tiene menos riesgo. Es decir, es una persona que sí requiere de algún tipo de atención de salud mental. Que una persona evalúe que para regular su emoción mm, conlleva la necesidad de una autolesión, es porque esa persona probablemente sí requiere de alguna atención. Y además, una persona que ya se autolesionó tiene mayor riesgo también, o es un factor de riesgo para la conducta suicida. Entonces, también es algo a lo cual debemos prestar atención. Y por último, en este, digamos, set de definiciones, tenemos la conducta preparatoria también como una importante definición que está asociado a la búsqueda de métodos, a los actos de despedida o de cierre que se pueden realizar, a los cuales también se debe estar atento en este aspecto. En este circulito aparece todas estas definiciones, lo que conllevan es una experiencia de profundo dolor. Las ideas suicidas y los intentos suicidas no buscan la muerte en sí como el fin último, sino que buscan acabar con un dolor que está siendo intolerable, no manejable y que no se ven otras alternativas. Y esta experiencia de profundo dolor entonces es la que de alguna manera se asocia a todas estas conductas, y de ahí la importancia de la prevención, porque la prevención implica que estamos llegando antes y al mismo tiempo entregando alternativas para estas experiencias de profundo dolor que en algunos casos se resuelven en estas conductas. Y también otra definición importante tiene que ver con la crisis suicida. Y tal como yo les decía, en este espectro que nos encontramos de suicidalidad, también hay personas que en momentos asociados a factores predisponentes a situaciones complejas vividas, traumáticas también, las personas se pueden ver desbordadas por la emoción y entrar en esto que se denomina crisis suicida. Y es cuando nosotros quienes estamos observando estos familiares, quienes estamos en una situación en la que podemos visualizar que existe un riesgo aumentado o inminente, nos podemos encontrar entonces con personas que se sienten atrapadas y totalmente desesperanzadas ante la situación que están viviendo, una desregulación emocional, un dolor psíquico insoportable, en donde lo que más quizás es predominante en las personas es esta pérdida de control cognitivo. ¿A qué me refiero con esto? Ideas constantes de muerte, de rigidez cognitiva. A la persona le cuesta mucho salir de la idea, lo que se llama como visión de túnel. Es decir, como nos centramos solo en una idea, y en este caso tiene que ver con la ideación, con la idea de muerte. Y el no ver otras alternativas finalmente termina impactando a esta persona y abrumando. Es que puede también resolverse como una excesiva activación, agitación, personas que están hipervigilantes, y que al mismo tiempo una persona que se siente en crisis y cree que no encuentra un espacio en donde puedan manejar esta situación, tiende a retirarse socialmente, tiende a aislarse o a mostrarse evasivo en la comunicación. Em, y eso probablemente quienes han estado cerca de personas que se han encontrado en crisis suicida podrían definir como una señal que sí visualizaron. No estamos hablando de personas que de toda la vida han tenido un estilo de personalidad evitativo o retraído. Estamos hablando de personas que de un momento a otro se notó un cambio, ¿no? Ya no me hablaba como antes, lo notaba extraño o la notaba extraña, estaba constantemente haciendo preguntas, em, tal como dice ahí, muy hipervigilante, qué está pasando, qué está ocurriendo. Entonces, no sé si la palabra es fácil, pero sí se pueden encontrar estas señales de que alguien dice, sí, yo noté un cambio. Y por eso es importante, tal como dice ahí, es un riesgo de suicidio aumentado e inminente a los cuales también tenemos que saber cómo actuar. Hasta aquí yo sé que he entregado harta información, em, pero lamento decirles que ahora se viene mucha más información. Y que esto va a ser importante para poder entender quizás las definiciones, porque las definiciones van a ser, insisto, una primera parte, pero ahora entramos quizás de lleno a cómo poder ir nosotros en el lenguaje manejando ciertas cosas y desestigmatizando.
Em, los mitos y las creencias negativas creo que es uno de los aspectos que más está impactando en cómo las personas pueden o no hablar de esta temática. Es decir, em, si yo utilizo en el lenguaje, en mis expresiones, en espacios comunes, al conversar con mis amistades, alguno de este tipo de mitos o de creencias, es muy probablemente que me voy a convertir para esa otra persona que está en crisis en alguien en quien no puedo confiar. Disminuir estos mitos y estas creencias probablemente va a hacer que yo pueda ser una instancia segura para otra persona que necesita comunicar lo que le está pasando. Entonces hablábamos de el lenguaje seguro favorece la prevención, pero al mismo tiempo me convierte en una persona confiable para esa persona que necesita poder desahogar lo que le está pasando. Tal como dice ahí, uno de los mitos más relevantes y que quizás se les ha dado también harto énfasis tiene que ver con si realmente se quiere suicidar, no lo dice, o quien dice que se va a suicidar, no lo hace. Como en esta dicotomía de un poco no prestar atención a una declaración de suicidarse. Se sabe que las personas que han intentado suicidarse o se han suicidado de alguna u otra manera antes de realizarlo, hicieron algún comentario, em, generaron alguna conversación que puede haberme hecho pensar que quizás esa persona eh, tenía la idea o tenía el pensamiento. De algunas personas con las cuales he conversado, que han comentado de estas situaciones, em, a veces pueden aparecer como, por ejemplo, hoy el otro día estaba cruzando la calle y estaba en verde y me pregunté y dije, ¿qué pasa si cruzo la calle? Y quedó como una conversación y nadie lo tomó en serio y claramente no es una declaración directa, pero sí a quien está escuchando activamente le puede hacer pensar que fue esto, ¿no? Como estas ideas de que en algún momento lo dijo y que a veces en retrospectiva decimos como, ay, ¿verdad que esta persona sí lo dijo de alguna manera? Entonces, tal como le decía, la persona que lo ha intentado o la persona que se suicidó en algún momento sí lo dijo. Otro mito importante tiene que ver con preguntar o hablar sobre el suicidio podría darle la idea a la persona. Esto también es un mito y en verdad esperemos que quede como un mito y nosotros podamos a partir de hoy día y de otras instancias comenzar a preguntar respecto de ideas suicidas en quienes vemos o sospechamos que puede existir este riesgo. Tal como les decía, el ejemplo de esa persona que hace este comentario, si es que soy una persona capacitada, que quizás he estado interesado en el tema, no está mal en ese momento poder decir como, oye, lo estás hablando en serio, quizás en otro momento lo has pensado realmente, que también, como insisto, como que es porque nos hizo sospechar de la idea, pero eso no implica que nosotros vamos a darle la idea a la persona que realmente lo haga, al contrario, le estamos dando el espacio a la persona para que pueda conversar sobre la idea. ¿Solo especialistas pueden ayudar en la prevención? Cuando hablamos de especialistas, estamos hablando de que quizás la persona especialista nos va a dar el medicamento, probablemente la persona especialista nos va a dar terapia, pero cuando hablamos de prevención, no hablamos de especialistas, hablamos de quienes estamos en constante contacto con una persona que puede estar en riesgo. Hablamos de la comunidad, hablamos de los familiares, hablamos de todos aquellos que estamos interesados en poder brindar una contención. Sí es importante tener conocimiento, pero no hay que ser especialista. Si salió de una crisis suicida, ya no corre peligro. Esto también es importante. Hay personas que han ingresado a una hospitalización, hay personas que han estado internadas, hay personas que han estado en tratamiento y que luego de terminado esos procesos de tratamiento, una persona que quizás ya está más estable, que ya no presenta la crisis suicida como tal, se han observado casos de personas que luego de haber salido de la hospitalización se han suicidado. Y esto también es relevante porque implica entonces que salir de un proceso de hospitalización o estar en tratamiento y estar estable también podría significar un riesgo. O sea, estamos hablando de una persona
que requiere entonces de algún tipo de supervisión. No es que una persona, tal como dice abajo, que intentó suicidarse, siempre lo va a querer intentar. Esto no es así, o sea, estamos hablando de que la prevención implica de que una persona que va a estar estable probablemente y que también tenemos que confiar en que una persona que busca su recuperación. Pero también tenemos que saber que hay periodos en los cuales tenemos que prestar atención y salir de una crisis suicida puede ser un periodo de riesgo. Entonces debemos estar en compañía de esa persona durante el tiempo en que nosotros también consideremos que sea prudente para la autonomía de esa persona. Si se hubiera querido matar, se hubiera hecho algún daño o algo más letal. Esto también lo he escuchado mucho, sobre todo en los servicios de urgencia, en personal de salud que no está capacitado y que esto también va a ser importante para la prevención. La prevención no solo implica la comunidad, también implica las instancias de salud. Y desde ahí entonces a lo que nosotros nos vamos a abocar no es en lo letal, es decir, una persona que crea que se va a suicidar porque se toma 2 litros de agua, que probablemente no es letal, pero si esa persona tenía pensado que con eso se iba a morir, entonces lo que nos está importando ahí es la intención suicida. ¿Por qué? Porque esa persona probablemente se va a dar cuenta que con esos 2 litros de agua no se murió, entonces va a seguir buscando otras acciones para hacerlo, porque no estamos hablando de la letalidad, estamos hablando de la intención. Y como profesionales de salud, como personas que estamos interesadas entonces en la conducta suicida, tenemos que abocarnos en eso, en la intencionalidad suicida. Respecto de las creencias, hay creencias asociadas a como que no hay forma de saber quién se va a suicidar. Más adelante vamos a hablar de las señales de alerta, pero esto no es como esta epidemia de suicidios en donde quizás no podemos saber si es que la persona que está afuera se va a suicidar o no. Al contrario, podemos observar algunas señales que nos impliquen entonces evaluar momentos de riesgo. Entonces sí tenemos maneras hoy día de poder prevenirlo y por eso estamos en este espacio. No es poco lo que podemos hacer para prevenir, existen acciones que hoy día vamos algunas a entablar y algo que es polémico y que es importante de evaluar tiene que ver con que las personas tienen derecho a quitarse la vida, una creencia que está asociado también eh, a pensar en que tenemos este libre albedrío y en algún punto el libre albedrío es real, pero lo que es importante acá y la prevención de suicidio tiene que ver con poder entregarle las distintas opciones y alternativas que las personas no ven en situaciones de crisis. Porque estamos hablando de que es una persona que puede estar descompensada en su patología, una persona que tal como lo decíamos ahí, en una visión de túnel, solo observa una situación en particular, que es la idea de muerte, y quienes estamos alrededor de esa persona lo que podemos es entregar otras alternativas, devolver la sensación de control a la persona en donde esta persona pueda visualizar que sí existen otras opciones. Específicamente, esta capacitación también buscaba darle una vuelta a cómo podemos integrar o cómo podemos visualizar esta conducta en el trastorno anímico bipolar. Y me parece importante, y tal como lo veíamos en la estadística, hablar también de lo que implica el riesgo mayor que existe en las personas que presentan trastorno anímico bipolar. No es condición de ser una persona con trastorno anímico bipolar presentar conducta suicida. Esto es un síntoma que puede aparecer en el trastorno anímico bipolar y que no siempre va a estar asociado al trastorno en sí, sino que a veces tiene que ver con el estigma en salud, en los problemas de salud mental. Sabemos que una persona que es estigmatizada, que es discriminada, que es marginada por una condición de salud mental, tiene muchas más probabilidades de presentar conducta suicida por el hecho de las barreras de acceso para pedir ayuda, de la sensación de que no va a encontrar apoyo en otras personas, pero también puede estar asociado a los síntomas que se presentan en este trastorno. ¿Qué es lo que se ha observado? Es que presentan 6 veces, la probabilidad es 6 veces mayor de morir antes de tiempo por causas externas.
no solo por suicidio, también por accidentes, por situaciones de violencia, pero el suicidio es una de estas causas externas. Hay antecedentes de no solo suicidio, sino que de conducta suicida, es decir, de este espectro de la suicidalidad, en una de cada 5 personas que presentan este trastorno. El riesgo suele ser mayor en fases iniciales del diagnóstico. Sabemos también que los diagnósticos de trastorno bipolar suelen ser tardíos y en esa fase también de encontrar el diagnóstico pueden ocurrir estas conductas, y también en edades más tempranas, en donde también se asocia que no existe como este periodo de diagnóstico o de tratamiento adecuado, que también se sabe que es mayormente en los episodios depresivos en donde las personas presentan mayoritariamente ideación suicida, y es por eso también muy importante la prevención en términos de buscar el tratamiento estabilizador. Entonces, la búsqueda de un adecuado tratamiento, de un diagnóstico precoz, también ayuda entonces a la prevención en la medida en que evitamos estos periodos de episodios depresivos que pueden favorecer la aparición de la conducta suicida. Y tal como ya lo señalaba, el diagnóstico tardío lo que hace es agravar claramente el pronóstico y hace que la medicación no sea la adecuada. Que también observamos mayor exposición a situaciones de riesgo. ¿Quién está capacitado, sensibilizado, sobre todo en conducta suicida, pero en trastorno anímico bipolar también? Es una persona que va a consultar sobre el consumo problemático de drogas y alcohol en una persona que presenta este trastorno. Sabemos que existe una alta comorbilidad en trastornos de anímico y adicciones, lo que también se conoce como patología dual, y desde ahí también es importante que se pueda hacer esta evaluación cuando uno conoce a algún paciente, algún usuario o algún amigo o alguna amiga, que uno también pueda evaluar estas situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque también se asocia a que los periodos de manía también está asociado a mayor impulsividad. Y desde ahí entonces también es importante que reconozcamos que, por ejemplo, el consumo de alcohol puede profundizar el dolor de una persona, el consumo de alcohol también desinhibe los impulsos, otras drogas también, lo que puede impactar también en el desarrollo de esta conducta. Entonces no es menor que ante la evaluación o el diagnóstico de trastorno bipolar, no solo entonces se hagan preguntas asociadas al consumo de alcohol, que también, insisto, es un riesgo importante, pero también respecto de la conducta suicida. Es decir, una persona que presenta trastorno anímico bipolar, una de cada 5 personas que presente esta conducta, es importante que se puedan hacer este tipo de evaluación. Ya lo venía como adelantando, y el trastorno anímico bipolar también nos trae esta idea respecto a que existen múltiples factores para que exista el fenómeno del suicidio, para que exista la conducta suicida en la vida de una persona. No es solo el trastorno bipolar, no es solo una psicopatología, no es solo el bullying, no es solo una situación traumática. Son diferentes factores que llevan a la persona o conducen a la persona en que la conducta suicida sea posible en ese momento. Y esto también es un mito importante a derribar, tal como lo decía en un principio, perpetúa la idea de se suicidó por. Y eso va a ser importante porque los medios de comunicación han tenido un rol en hacernos creer que es así. Las portadas de los diarios en algún tiempo, y cada vez espero que sea menos, se suicidó por celos, se suicidó por situaciones que no es tal. A esa persona la engloban muchas otras situaciones a las cuales hay que estar alerta y a las cuales también se deben ir evaluando en el camino. Los principales factores de riesgo que vamos a observar los podríamos dividir en 3. Los podríamos definir en individuales, familiares y ambientales. Y por eso les decía que definitivamente una situación individual puede ser el precipitante pero al mismo modo podemos encontrar otros factores de riesgo que estaban presentes. ¿Y en qué van a impactar? En que nosotros entonces podamos favorecer la prevención en la medida en que
se disminuyan estos factores de riesgo. La psicopatología es importante, lo hablábamos recién, es una condición que pudiera favorecer la presencia de las conductas suicidas, pero no es la única. Pueden haber dificultades en la regulación emocional y en el descontrol de impulsos, lo hablábamos también desde las autolesiones sin intención suicida, una persona que se hace daño a sí misma para calmar un dolor tiene muchas más probabilidades o mucho más riesgo de presentar esta conducta. Personas que presentan enfermedades físicas crónicas, que probablemente el padecimiento de los síntomas es complejo de manejar, entonces es más fácil pensar en la idea del suicidio, pensando en las dificultades que pueden significar los dolores o el padecimiento de la enfermedad. Influyen también los rasgos de personalidad de una persona, como por ejemplo ser una persona introvertida, que le cuesta buscar ayuda, que le cuesta hablar sobre lo que le pasa, o personas impulsivas que rápidamente llevan del pensamiento a la acción, personas que también son muy autoexigentes, que no logran cumplir un objetivo y que eso las frustra, personas que son muy perfeccionistas, que viven la desesperanza ante las situaciones que les ocurren, o personas que su pensamiento suele ser muy negativo o pesimista. Personas que perciben una baja red de apoyo. Esto también es importante porque cuando uno hace una evaluación, uno dice quiénes son tus amistades, no, no tengo muchas, no veo quiénes son mis redes de apoyo, no tengo redes de apoyo, me siento sola. Y eso también es importante porque a veces las personas tienen esta sensación de soledad, pero cuando hace uno una evaluación de las redes de apoyo, la persona sí cuenta con instancias. La persona, por ejemplo, va a un club deportivo, la persona va a su centro asistencial, la familia sí se encuentra presente, pero la persona no lo percibe. Y el trabajo también terapéutico a veces tiene que ver con eso, con que las personas puedan comenzar a visualizar sus redes de apoyo e identificarlas como tal. Obviamente hay experiencias adversas tempranas y también actuales que pueden derivar en una conducta suicida, el maltrato físico, el psicológico, el abuso sexual, el bullying, la discriminación, esta sensación que yo les decía de exclusión social, idea suicida persistente o intentos de suicidio previo. Una persona que presenta un intento de suicidio previo o ha tenido ideas persistentes también tiene riesgo de mantener esta conducta. Otros factores de riesgo del área ya de lo más familiar tiene que ver con antecedentes psicopatológicos. Los antecedentes psicopatológicos, algunos sabemos que están más asociados a lo genético, pero también influyen en las maneras en que tienen ese tipo de familias de resolver los conflictos. Y eso es lo que podríamos decir que se puede replicar en las familias, ¿no? La manera en cómo se resuelven los conflictos, la manera violenta en que se resuelve un conflicto, la manera en que no se hablan los conflictos adentro de la familia, que si bien a veces tiene que ver con situaciones de cómo personales de cada uno, de cómo maneja las situaciones, a veces también los trastornos de personalidad pueden derivar en rasgos de personalidad que impliquen un manejo inadecuado de los conflictos y desde ahí entonces derivar en situaciones complejas. También se sabe que quienes, luego de un suicidio, quienes están en riesgo son las personas de la familia. Y eso, por lo mismo, también la posvención que vamos a ver en un ratito más, es muy importante la detección de esas otras personas que pueden estar en riesgo en la familia. Y si bien el suicidio es transversal a la comunidad en temas de clase socioeconómica, estar en desventajas socioeconómicas, por ejemplo, problemas familiares económicos, puede derivar en crisis de salud mental y favorecer la aparición de la conducta suicida. Por eso se le denomina un factor de riesgo. Factores ambientales, como el acceso a métodos letales, un aspecto importante del Plan Nacional de Prevención de Suicidio y esta nueva actualización tiene que ver con restringir el acceso a métodos letales, y esto tiene que ver con los fármacos que se utilizan para los intentos de suicidio, tiene que ver con el uso de armas, cómo se restringe también el porte de armas, por ejemplo. La difusión inapropiada de las conductas suicidas y para eso también existe en este nuevo plan y ya existía en el plan anterior, pero el trabajo con los medios de comunicación, por cómo la difusión inapropiada puede favorecer la imitación
sobre todo, por ejemplo, de suicidios de personas famosas, y algunos conflictos comunitarios que tienen que ver con la barrera de acceso a la salud mental o la búsqueda de ayuda. Sobre todo cuando hablamos de estigma en salud mental, tal como les decía, las personas que creen que van a ser estigmatizadas y creo que lo creen de alguna manera porque han sido favorecidos por el entorno en el que están, no solicitan ayuda. Entonces es importante también trabajar sobre el estigma, no solo en la conducta suicida, sino que en general en los problemas de salud mental. Existen factores precipitantes y los factores precipitantes es que nos tienen que mantener alerta en torno a que una persona que vive un factor precipitante pudiera estar en riesgo, sí, pudiera no estarlo también, porque va a depender de cómo la persona vive una situación conflictiva. Pero en este registro que yo les comentaba, del Centro Centinela de por qué las personas llegan por intento de suicidio, se hace esta pregunta de qué fue lo que motivó o qué fue que llevó a en esta situación actual que la persona tuviera un intento de suicidio, y en general se asocia a problemas familiares y a conflictos estresantes. Esa es la mayor causa, sobre todo, si no mal recuerdo, los conflictos de pareja. Entre otros factores precipitantes, nos encontramos con crisis financieras, problemas legales, eventos traumáticos, ahí dice está traumáticos, pero es traumáticos, eventos que pueden significar una gran humillación, una falla en un objetivo, o sea, estas personas que son muy autoexigentes y que tenían un objetivo y que no lo logran, puede ser muy frustrante. Descompensaciones, obviamente, de enfermedades mentales, es decir, una persona que no tenga adherencia a su tratamiento y que eso también impacte en que constantemente esa persona está desregulada o descompensada, también puede ser un factor precipitante, una enfermedad terminal, tal ya como lo hablábamos, el suicidio de algún par, de algún referente, de alguna persona de la familia, y todo lo que implica un consumo problemático de alcohol o de alguna otra sustancia que, tal como se señala ahí, profundiza el dolor y desinhibe los impulsos. ¿A, a qué es lo que debemos apuntar en un trabajo terapéutico, en un trabajo con un par, no en el trabajo, pero en la conversación con la otra persona? Es visualizar los factores de riesgo, determinar quizás cuál fue el factor precipitante, tener esa información para poder también ampliar los factores protectores de esa persona, apuntar a que quizás esos sean los objetivos. En general, cuando tratamos de darle un consejo a una persona, terminamos utilizando frases clichés que a veces no son las más adecuadas, pero ¿qué es lo que esperamos? Un factor protector de una persona, y por lo tanto quizás aspiramos a poder desarrollar en la otra persona, son habilidades sociales, capacidad de relacionarse con otras personas, lo que le da el sentido de pertenencia a esa persona en el espacio en el que se encuentra. Autoestima, a una persona que tiene esa sensación de autoeficacia, un poco que le devolvemos esta sensación de control, una persona que siente que puede alcanzar el desarrollo de algún objetivo, una persona que tiene un proyecto de vida, y cuando hablamos de un proyecto de vida no hablamos de una solo a largo plazo, sino que hablamos de una persona que se siente satisfecha con lo que está logrando, que puede ver esperanza, que tiene algún plan, que tiene alguna opción futura. O sea, cuando hablamos de proyecto, hablamos como de este futuro cercano que nos permite agarrarnos de alguna situación que quizás no estamos viendo y que falta que llegue otra persona que nos permita reconocerlo. Vuelvo a insistir, la visión de túnel impacta muchísimo en la posibilidad que tenemos de ver o no estos factores protectores. La espiritualidad, las creencias religiosas en muchas situaciones pueden significar un factor protector. Nosotros, como personas que estamos apoyando a otras, también podemos apuntar hacia ese tipo de creencias que quizás permiten que la persona pueda sentir que tiene nuevamente este sentido de pertenencia, le da sentido a la vida a partir de estas creencias. Y todo lo que implica los hábitos de vida saludable, alimentación nutritiva, un sueño reparatorio, hacer ejercicio como un aspecto importante para el desarrollo de lo que es la energía vital. Y a nivel familiar nos encontramos con un trabajo en prevención de la conducta suicida. No es solo un trabajo individual, es un trabajo a nivel familiar.
tenemos que generar cohesión, es decir, que la persona sepa sobre las señales de alerta, pero su familia igual. Yo acabo de verla ahora y sé que me he pasado harto en lo que dije que iba a hablar, pero prometo ir cerrando en breve, ¿sí? Em, el generar que las personas tengan este bajo nivel de conflicto, es decir, que las familias sepan cómo manejar situaciones conflictivas, bajar esta sensación y nivel de estrés también es muy importante. Y a nivel ambiental, bueno, tal como les decía, que existan políticas públicas es muy importante, y yo creo que Chile está trabajando hoy día en eso. Y al mismo tiempo, lo que podemos, y desde ahí lo que dice sistemas de apoyo tiene que ver con también cómo exista personal de salud capacitado, contenedor, y que sepa, por ejemplo, saber cuáles son los centros de derivación más adecuados, pero también cómo nosotros nos vamos integrando y participando en instancias sociales. Las señales de alerta que yo creo que tenemos que tener, podemos definirlas en indirectas y directas. Tal como les decía en un inicio, podemos visualizar que hay personas que cambian. Insisto, no estamos hablando de personas que a lo largo de la vida han sido así, sino que vemos el desánimo de una persona que quizás tenía ganas de hacer cosas en un inicio y de un día para otro dejó de hacerlas, ¿no? Que pierde el interés, que está más irritable. Yo le dije algo súper poco irritable y la persona se irritó rápidamente, una señal de alerta. Una persona que cambia los hábitos de sueño, que antes durante el día hacía muchas actividades, pero ya está durmiendo mucho, que ya no se está alimentando bien, que disminuye su rendimiento, sobre todo en los jóvenes, hoy día también en adolescentes, en temas académicos, que podemos ver esta disminución del rendimiento, o el que perdió esta capacidad de interactuar, le gustaba mucho las fiestas, ahora ya no le gusta, tenía un mejor amigo, ya no se junta con esta persona. Y también estas señales más directas, que son expresiones verbales o escritas sobre el suicidio en las redes sociales, el compartir canciones que estén asociadas al suicidio, gente que escribe poesía, pero que también apunta mucho como a esa temática constantemente, que podemos observar una alta desesperanza en esa persona que no ve planes futuros, por ejemplo, muy diferente a este factor protector que tiene que ver con el proyecto, alguien que definitivamente no logra ver situaciones a futuro y que por lo mismo genera actos de despedida, regala cosas, por ejemplo, se deshace de algunas cosas y que busca métodos para suicidarse. Ahora es importante ir definiendo algunas cosas que pueden significar la evaluación del riesgo. Señales indirectas nos tiene que hacer sospechar, no definitivamente una señal indirecta va a ser un riesgo inminente. Podríamos hablar de algún tipo de niveles de riesgo, pero las señales directas ya nos hablan de un riesgo algo más inminente o severo y que es importante poder llevarlo a la evaluación de riesgo como tal. La evaluación de riesgo es importante que lo haga alguien que, bueno, lo tiene que hacer la persona que tomó contacto con la información. O sea, yo, si ya ya me hice cargo de la información, o sea, si tomé la información, yo veo cómo me puedo hacer cargo. Hacerme cargo tiene que ver con quizás no ser yo la persona responsable, sino que al contrario, evaluarme, decir, soy la persona en este momento más indicada para dar una recomendación, y si no lo soy, poder derivar a esa persona con la persona que sí lo sea. Por ejemplo, si soy una amiga de alguien, decirle, hey, te voy a llevar con tu familia, le voy a contar a tu familia lo que estoy viendo, estoy preocupada por esta situación. Y cuando dice alguien idealmente capacitado, familiarizado, es lo que yo le decía en un inicio, esto no es ser especialista, es tener información, es no hablar con mitos, es hablar desde el conocimiento. Por eso puede ser un cercano o un familiar. Si hay señales claras de riesgo inminente, si veo una crisis suicida, si es que esta persona ha hablado de intentar suicidarse, señaló que tiene un plan, la idea es no postergar la evaluación, es decir, poder conversar lo que vamos a ver o acudir a un centro asistencial. Para poder evaluar y hablar con una persona, tiene que ser en un espacio privado, no puedo generarlo en una fiesta, por ejemplo, con amistades. Tengo que mostrar interés en que quiero hablar sobre lo que está ocurriendo.
y por sobre todas las cosas mantener la calma, porque probablemente esa persona por dentro no está en calma y necesita la calma de otra persona y no sentirse juzgada. La escucha activa tiene que ver con estar activo en mostrar interés, en, en reconocer qué es lo que problema a otra persona y por lo mismo, tal como dice abajo, la idea es no hablar desde mi experiencia en un momento en que la persona está hablando de su experiencia. Para eso tengo que mantener un diálogo abierto, haciendo preguntas que realmente sean atingentes a lo que estamos conversando, no cambiar el tema, por ejemplo. Por lo mismo dice no conformarse y apresurarse aceptando negaciones. Hay personas que inicialmente van a decir, no, no me pasa nada, eso es muy común y por eso también es importante poder em, decirle a la persona el qué es lo que me preocupó, un poco cuáles fueron mis señales de alerta. Yo no te estoy preguntando por nada. Yo veo un riesgo a partir de estas señales. Ayúdame a entender por qué esto me preocupa. Y eso forma parte de que la otra persona sepa que hay cosas que yo también he estado visualizando. No solo, oye, ¿te sientes bien? No, no me pasa nada, está todo bien. Lo dejé hasta ahí y yo también me quedo incómoda porque yo he visto otras cosas. Entonces quizás ahí es importante que se puedan mantener este diálogo. No ponerse de ejemplo, no juzgar y no utilizar clichés como por ejemplo el tiempo todo lo cura. ¿Y por qué? Porque los clichés finalmente hacen sentir a la persona de que no estás mostrando interés. Estás ocupando las mismas frases que ocupas con cualquier otra persona. Existe una escala de riesgo, una escala de severidad que se llama escala de Columbia. Esta escala, la idea es que cualquier persona puede capacitarse en esto. Idealmente estamos capacitando en el área de salud. Lo más importante en una evaluación de riesgo siempre va a ser la entrevista clínica, digámoslo así, porque es lo que nos entrega más información. Pero esta escala puede ser una muy buena guía de cómo preguntar, por ejemplo, tal como la primera pregunta que aparece ahí, ¿has deseado estar muerto o poder dormir y no despertar? Puede ser un buen inicio en una conversación de alguien que ve una señal de riesgo y si la persona dice que no, por ejemplo, tal como dice ahí, la persona confirma que ha tenido ideas, pero si una persona dice que no, definitivamente puede ser que no exista el riesgo, pero si ustedes vieron esa señal de alerta, quizás no sea malo que esa persona tenga alguna atención de salud mental. Vuelvo a insistir, el estar capacitado en alfabetización de salud mental nos va a ayudar a decir como, yo creo que esta persona se lo podía recomendar porque algo creo que no está funcionando bien en esa persona. Ahora bien, si es que ustedes visualizan que en estas otras preguntas que se van realizando, los invito también a buscar esta escala, a informarse de cómo se desarrolla. Eh, los colores tienen que ver con las acciones que se realizan. El color rojo, una persona que dice que sí ha tenido ideas y que sí ha pensado en llevarlas a cabo, nos habla de que quizás esa persona necesita una atención oportuna, rápida o hasta de urgencia. Em, y esta escala entonces nos va a permitir por lo menos tomar algunas decisiones. Podemos hablar más de la escala, pero quiero también ir cerrando. Ya lo habíamos adelantado, una pregunta importante es poder hacerle a la otra persona el cómo te puedo ayudar. A veces las personas pueden tener algunas ideas de cómo quieren ser ayudadas, no las saben elaborar, pero es bueno conversarlas. Eh, esta idea falsa de empatía, de decirle a la otra persona, sé cómo te sientes, puede ser perjudicial porque probablemente y realmente no sabemos cómo se siente la otra persona. Es más fácil decir, te acompaño, voy a estar aquí para lo que necesites. Por lo mismo, es importante evitar las críticas, los juicios de valor, las descalificaciones, evitar buscar culpables o dar sermones que defiendan el valor de la vida o preguntar para encontrar, no estar preguntando cuáles son las causas. Esa persona en ese momento ya se siente muy abrumada, entonces puede ser muy complejo que uno siga preguntando por esas cosas. No restar el valor a lo que está sucediendo, por ejemplo, alguien que dice me quiero suicidar porque acabo de terminar mi relación de pareja y que uno diga, ay, no es para tanto, si vas a encontrar a otra persona, eso minimiza la sensación de esa persona y por ende restar el dolor de esa persona puede impactar en ese momento.
Por lo mismo es importante ofrecer opciones diferentes, decirle a la persona, ¿qué crees que podemos hacer ahora? Tengo esta opción, podemos ir a un servicio de urgencia, puedo acompañarte en lo que necesites, puedo comentarle a alguien lo que está sucediendo, porque tal como se señala más abajo, nunca se debe mantener el secreto suicida. O sea, no hay, para esto no hay confidencialidad, ¿no? Y se debe prestar atención sobre situaciones que puedan estar generando mayor angustia a la persona. La idea es también poder sacar a las personas de esa situación de angustia. ¿Qué es lo que se puede hacer? Existe una herramienta que se llama un plan de seguridad. Los planes de seguridad a veces pueden quedar por escritos, pueden ser tratados, por ejemplo, en un tratamiento que uno pueda tener con la persona, en una terapia, pero también individualmente uno puede generarse un plan en donde se señalen cuáles son los elementos que me pueden hacer daño y que les pueden brindar como las opciones a las otras personas de cuáles son los medios a los cuales tengo que restringirlos. También en este plan se pueden colocar situaciones que me digan como cuáles son las situaciones que me colocan mal, de cuáles situaciones debo salir cuando estoy en una situación de crisis, y que también está muy asociada a identificar cuáles son mis señales de alerta. Una señal de alerta importante para una persona que lo puede estar alertando puede ser la sensación de ansiedad, es decir, cuando una persona siente que tiene taquicardia, es una señal de alerta para esa persona de que puede estar entrando en crisis. Entonces, cuando yo identifico esta señal de alerta, ya sé que tengo que llamar a una persona, por ejemplo, en particular, que una persona sepa y identifique cuáles son sus estrategias de afrontamiento, de cómo se regula. Por ejemplo, cuando me distraigo con mis amigos, cuando utilizo el humor con otra persona, con quién me puedo apoyar, qué tipo de actividades puedo hacer, el relajarme, el ir a la naturaleza, y que yo pueda identificar cuáles son mis sensaciones que me devuelven el control. Y sobre todo revisar estas razones que me permiten seguir viviendo, que me dan sentido. Un plan de seguridad también cuenta como con las redes de apoyo que tengo y al mismo tiempo el apoyo profesional, la ayuda en crisis, estos números de atención. De verdad, cuando uno entra en túnel ni siquiera se acuerda cuáles son los números de las personas a las cuales tiene que pedir ayuda, y a veces tenerlas escrito puede ser una buena estrategia. La atención de salud pública, es importante que ustedes también sepan que una persona que entra por la red de urgencia, idealmente la idea es que tenga una continuidad de cuidados en salud. Eso implica que la idea es acudir, esas personas son derivadas a través del dato de atención a su CESFAM o centro de salud familiar, y dependiendo de las atenciones que allí se le brinden, esta persona puede ser derivada a un centro de salud mental comunitario, o si requiere en este caso algún tipo de hospitalización. Desde el servicio de urgencia también se puede generar la hospitalización en caso de ser necesario. Una persona también puede acudir directamente a su centro de salud familiar, pero en general la persona que entra por urgencias va a tener esta derivación. Lo adelanté en un inicio, la posvención son esta serie de acciones que se realizan en la comunidad o en la familia después de que ocurre un suicidio. La idea es identificar las necesidades o el impacto que tuvo el suicidio en una comunidad. ¿Qué es lo que busca? Facilitar el proceso de duelo. Un duelo de una muerte por suicidio es altamente sensible y una situación traumática, y por lo mismo la idea es favorecer una expresión saludable de ese dolor. No estamos hablando de superar el dolor, estamos hablando de una expresión saludable, no estamos hablando de que los duelos se viven. La idea es que no sea de una manera eh, prolongada en el tiempo que impida la funcionalidad de esa persona. Por lo mismo, buscamos favorecer la recuperación saludable, evitar que se congele el duelo, y así también identificamos algunos casos de riesgo. ¿Cuáles son las estrategias que existen? Talleres psicoeducativos en las comunidades afectadas, que es alfabetizar sobre salud mental, sensibilizar sobre la prevención, entregar herramientas, sobre todo sobre las señales de alerta que nos permiten identificar estos grupos de riesgo. Consejerías individuales y grupales. Las consejerías, más allá de la psicoeducación, entregan herramientas asociadas a lo emocional, de cómo abordar lo emocional. Detectar personas en riesgo, se hacen estrategias de pesquisa. En algunas circunstancias es como
Durante todos estos días vamos a estar pesquisando, haciendo entrevistas, sobre todo viendo a personas que presentan señales de alerta o que estuvieron más cercanas a esa persona. Se generan instancias para manejar responsablemente la información. Los grupos de ayuda mutua también son instancias que hoy día existen para sobrevivientes de pérdida por suicidio, son un soporte colectivo importante, y aquellas personas que presentan situaciones más complejas que puedan requerir algún tipo de terapia psicológica. Esto también es importante. No todas las personas que han vivido o han sido sobrevivientes de una muerte por suicidio requieren de terapia psicológica. O sea, son personas que se van a ver afectadas por el duelo luego del suicidio, pero que a veces lo que necesitan es un soporte, tal como es ahí, colectivo. Ya finalizando el suicidio, entonces, ojalá que este haya sido el tema relevante de esta instancia. El suicidio sí se puede prevenir, pero hay un desafío importante que no es solo clínico, pero sí me parece también relevante destacarlo, que una mejor comprensión de los factores de riesgo, esta idea de lo multifactorial, una mejor comprensión de cuáles son los factores protectores, combinada también con el conocimiento que vamos adquiriendo, el seguimiento de las personas cercanas a los pacientes con trastorno bipolar, sobre todo lo que les decía yo, sobre esta evaluación integral que se le debe hacer a una persona que tiene relación como con el consumo de otras sustancias, que tiene que ver con la evaluación del entorno familiar, debería limitar, disminuir el riesgo de suicidio. Les agradezco por haberme escuchado en este monólogo algo largo, pero espero haber entregado varias luces de circunstancias que a ustedes les puedan hacer de aquí en adelante seguir buscando información, ¿no? Les di algunos tips importantes. Así que les agradezco la escucha, las reacciones que han ido apareciendo y los 73 comentarios que veo en el chat. No, pero no todos son preguntas. ¿Ya? Hoy, Daniela, muchas gracias por tu presentación. De verdad que nos dio hartas luces a todos. Em, ¿Te parece comenzar rápido por las preguntas en honor a la hora? ¿Estás Sí, lista? yo creo ¿Ya? que podríamos de todas maneras elegir algunas preguntas. Yo creo que entre 4 a 5 preguntas me parece bien. ¿Ya las tienes vistas tú o yo quieres que te las vaya viendo? Yo creo que las puedes ir viendo tú. Ya. Mira, acá te hace una pregunta. Paula dice, la ideación suicida que ella la tiene desde los 10 años y hoy tiene 52 años. Y ella te pregunta, ¿puedo caer en riesgo de suicidio? Paula, te me quedaste cortada al principio. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Uy, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Me escucho bien? Yo creo que fue a mí. Ah, ya. Mira, Paula dice que ella tiene ideación suicida desde los 10 años de edad y hoy tiene 52 años. Y ella pregunta, ¿puedo caer aún en riesgo de suicidio? Em, Me parece muy interesante la pregunta porque lo habíamos hablado respecto del espectro, ¿no? De Sí. que personas no necesariamente están en un continuo. No todas las personas que presentan en la vida una ideación suicida en algún momento van a avanzar, digámoslo así, o a ese nivel. El riesgo de suicidio es no solo para las personas que presentan ideación. Las personas que presentan ideación presentan más riesgo probable, pero también quiero dar la idea de que en general el riesgo va a estar presente en distintas situaciones y en general. ¿Qué es lo que disminuye el riesgo? Yo creo que es lo importante, más allá de pensar si es que tienes la posibilidad de tener un riesgo mayor o no. Creo que las posibilidades están en pensar en estos factores protectores. ¿Cuáles son estas situaciones que van a disminuir esta sensación quizás de que puedas tener de ir aumentando de nivel? La idea es pensar en aquellas situaciones que van a ir disminuyendo estas exigencias que pueden generar dificultad. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es sí, o sea, el riesgo de suicidio puede ser, está presente, pero las posibilidades que tenemos hoy día al prevenir también son altas. La posibilidad de buscar estos factores protectores, la posibilidad de hablarlo, o sea, el que ya hayas hecho una pregunta en este espacio quiere decir que te preocupa el tema, también nos da las luces entonces de que podemos apuntar a que existan instancias de colaboración y de trabajo que disminuyan el riesgo.
Gracias, Dani. Mira, acá hay otra pregunta. Manuel Moreno dice, los casos de intentos de suicidio y suicidio propiamente tal de personas con TAP se encuentran debidamente registrados. Pregunta, ¿dónde podría consultar más datos sobre el tema? Muchas gracias. Él también preguntó sobre estadísticas del año 2020 al 24 de Arica y Copiapó. Quiere saber si esa información está y si la puede encontrar. ¿Dónde la puede encontrar? Eh, la parte en donde señalas debidamente registrado, yo creo que es importante porque no puedo asegurar que esté debidamente registrado. O sea, hoy día no existe un sistema nacional eh, para todos igual que registre los intentos de suicidio. Hoy día existe un registro nacional de los suicidios. Esa es información pública que uno puede encontrar en Internet, en el centro estadístico que se llama DEIS, Departamento Estadístico de Información de Salud, si no me equivoco. Y en el DEIS se puede encontrar la información de los suicidios a nivel nacional, pero en temas de registro de intentos de suicidio no existe registro debidamente. Y eso es importante que lo tengas en consideración. Existe un registro que existe para los servicios de salud, con los cuales uno puede hacer algún tipo de estadística, pero no es público y la última información que se tiene tampoco está actualizada. Así que en cuanto a lo debidamente, está un poco complejo. Las regiones de Coquimbo, si no me equivoco, las Seremis de Salud, sobre todo la Seremi de Salud de Coquimbo, tiene un trabajo importante en autopsias psicológicas. Yo no sé si eso es público, pero es un trabajo que realiza la Seremi de Salud y que quizás en esa instancia es más fácil encontrar información, pero aliarse como con las Seremis de Salud puede ser relevante. Ya. Acá aparecieron hartas preguntas sobre el TAP. Ya. Buenas tardes. Acá tengo dos preguntas. Dice, pregunta uno, ¿qué síntomas de crisis suicida son usuales en personas del rango etario de 18 a 25 años? Bueno, las juventudes también, o sea, como creo que es importante la pregunta que haces porque el ciclo vital también tiene algunas distinciones, ¿no? Y em, no sé si hay síntomas específicos para el ciclo vital, pero sí podemos, lo que yo comentaba hace un rato respecto, como por ejemplo, a los cambios de ánimo repentinos, al rendimiento académico de una persona o al rendimiento como funcional. Estamos hablando de personas que comienzan a generar sentido de pertenencia con grupos de pares y que pudiera ser importante visualizar el aislamiento como un síntoma importante de salud mental, no solo de riesgo de suicidio. O sea, hay personas que se aíslan de un día para otro de instancias que antes eran muy funcionales para esa persona o instancias como de interacción social que dejan de ser parte de esa persona, a mí me parece un rasgo importantísimo, sobre todo de la etapa. Entonces, hablábamos de rendimiento, hablábamos de cambios de humor importantes en cortos periodos de tiempo y la irritabilidad. Algo también que se ve importante tiene que ver con lo evitativo, con personas que evitan el contacto o la comunicación. Pero insisto, como no hay síntomas específicos por el ciclo vital, sí hay eh, eventos vitales importantes por el ciclo vital que puede ser importante como de ir visualizando, pero que no tienen que ver como con la sintomatología. Y como le digo, el evento de la juventud tiene que ver con la interacción social y esta idea de aislarse de un día para otro, de no formar parte de instancias sociales, del aislamiento puede ser un síntoma relevante a considerar. Dani, quiero hacerte una pregunta. En realidad, lo que pasa es que nosotros no manejamos, de hecho, no usamos el término trastornos del humor o cambios del humor, siempre generales de ánimo. ¿Nos puedes explicar un poquito a qué se refiere, si es lo mismo? Sí, tienes razón, se han ido actualizando en términos
del manual de los desórdenes de salud mental, esos términos. Hoy día se utiliza trastorno anímico bipolar, pero los trastornos del humor forman parte como de los trastornos depresivos y los trastornos anímicos bipolares. El humor apunta como a los estados de ánimo. Pero en las Ah, últimas actualizaciones del sistema, el CIE-10 y el DSM-4, que es lo que se conoce, es más apropiado hablar de trastorno anímico bipolar, para en el caso del TAP. ya, muchas gracias por la aclaración. Yo no lo había escuchado, por eso también era la duda. Dani, mira, esta sería la última. Dice, un suicidio o intento suicida viene siempre acompañado de depresión o sintomatología depresiva, preguntan, ¿y qué tan común es que así sea? Eh, las La conducta suicida es importante reconocerla como un síntoma de diferentes diagnósticos de salud mental y a veces no de ningún diagnóstico de salud. O sea, una persona puede presentar una conducta suicida y no estar diagnosticado por ninguna situación o sea, ningún problema de salud mental. Em, ¿Que es frecuente? Sí, o sea, es frecuente encontrar en trastornos depresivos mayores ideas suicidas o conductas suicidas, sí, mas no es condición sine qua non. O sea, una persona que presenta un trastorno depresivo no es parte del trastorno presentar la conducta suicida, pero sí podría presentar más riesgo y por eso cuando se hablan de evaluaciones integrales es importante preguntarlo. ¿Es frecuente? Sí, pudiera ser frecuente, pero no está relacionado directamente. Ya, muchas gracias. Vamos a llegar acá con las preguntas en honor al tiempo. Nosotros, Dani, te queremos mandar después las preguntas que quedaron ahí en el tintero, ¿te parece? Para poder contestarlas y de alguna manera poderlas pasar a nuestros CAPS y a nuestra página. ¿Ya? Sí, ¿Sería posible? sí, o sea, como lo que yo también puedo hacer es, lo habíamos hablado también al inicio, yo les puedo pasar material a ustedes como fundación en el caso en que sea importante que algunas preguntas tengan que ver con búsqueda de información, yo les puedo hacer llegar a ustedes, sobre todo alguien que preguntó sobre estadísticas, yo Geografía. pudiera hacer llegar también los informes que tengo de mortalidad por suicidio, que son nacionales, no hablan regionales, pero algunos que pueda yo obtener también se los puedo hacer llegar. Preguntas que quisieran hacerme directamente a mí también lo pueden hacer a través de la fundación, yo voy a estar disponible y ahora veo que existen más de 90 comentarios y la verdad, tal como dicen ustedes, por honor al tiempo, lamento no haberlas podido responder. No sé si soy la persona más especialista, pero en la medida de poder ir apoyando en esta idea de conversar desde un lugar que sea cómodo y seguro, sí me apunto. Así que espero haber entregado la mayor cantidad de información y haber podido ser de apoyo para ustedes hoy día. Muchas gracias, Dani. Claro que fuiste de mucha ayuda, de mucho apoyo, ¿cierto? Es un tema súper importante. Así que yo ahora paso a Flavia, ya nuestra presidenta, que ella va a cerrar el tema. Te doy nuevamente las gracias, Dani, por estar acá. Ya, Flavia. Bueno, Daniela, espectacular la presentación, muchas gracias. Yo quiero repetir lo que está en el chat. Si hay preguntas que no están respondiendo ahora, podemos responder a través de Daniela o de los psiquiatras que nos apoyan. Entonces, escriban a secretaría@circulopolar.cl si no alcanzamos a responder tu pregunta hoy. Algunas personas quieren escuchar estadística y otras no quieren, ¿no? Tenemos varios comentarios en el chat a favor y contra. A ver, nuestras charlas no están dirigidas solamente a pacientes y a familiares, también tenemos muchos profesionales de la salud que están psicoeducándose con nosotros y es importante poder psicoeducar con la mayor cantidad de temas posibles. Y las estadísticas es un tema de importancia y de interés para, sobre todo para los profesionales. Em, la Daniela dijo algo súper interesante de los factores protectores para la ideación suicida. Por ejemplo, bajar los conflictos dentro de la casa. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bajar los conflictos. Eso es un desafío para la familia. La familia puede
acceder a un tratamiento terapéutico para aprender a hacer eso. Uno aprende, yo tuve que aprender y mi familia también. Pero hay muchas veces que hacemos de todo y aún así no logramos interferir de una forma positiva en nuestros amores que están sufriendo. Por eso ese tipo de charla para aprender a hablar, aprender las palabras que podemos usar, son tan importantes. Porque no todo depende de uno. Hay factores genéticos. Lo que quiero decir es que no nos movimentemos, no nos comuniquemos a través de la culpa, sino que a través de la sinceridad, del conocimiento y de charlas como estas que aprendemos a hablar sobre el asunto. Yo siempre digo, no es falta de amor. Cuando un pariente nuestro, como mi propio hijo, experimenta una ideación suicida, no es falta de amor. Muchas veces son otros factores que nosotros tenemos que lidiar y aprender para que no se manejen con la culpa. La culpa es un factor que está siempre presente, pero cuanto más psicoeducados estamos, más podemos prestar esperanza de una forma asertiva. Es súper importante el plan de seguridad. Más de uno preguntó, ¿qué hago en una crisis? Claro, tenemos el teléfono asterisco 4141 que el gobierno dispuso para la ideación suicida, pero también para parientes o familiares que quieren, que no saben qué hacer, también pueden llamar al 4141 y recibir una ayuda. O la Daniela puso dos números, los dos números funcionan. Pero es muy importante que hagamos un plan de seguridad la sociedad da un ejemplo de plan de seguridad que es importante para hacerlo. Pueden escribirnos también a secretaria@circulopolar.org.cl y nosotros le vamos a enviar el plan de seguridad. ¿Por qué es importante? Porque hacemos fuera de crisis. Entonces la crisis ya sabemos qué hacer. ¿Ya? Eso es una tremenda herramienta. Y en nuestro canal de YouTube tenemos videos que enseñan a hacer el plan de seguridad. Todos tenemos que tener un plan de seguridad para para saber qué hacer en crisis, ¿no? Alguien también habló por ahí de la diversidad genérica. Bueno, sabemos que esa población también está más expuesta a la ideación suicida y la Fundación Círculo Polar tiene una alianza con la Fundación Todo Mejora y también por ahí nos podemos comunicar y apoyar a esa población también a través de secretaría@circulopolar.cl. Y por último, alguien dijo ahí en el chat, Paula, no encontré más el chat, que yo creo que fue algo que entendieron equivocadamente. Dice, si no es bueno preguntar, yo creo que es bueno preguntar, Daniela, no sé, a ver, cuando mi hijo cayó con una depresión muy profunda, yo le pregunté si tenía ideación suicida y él me dijo que sí. Para mí fue muy válido preguntar. Quizás aclarar un poquito, porque alguien entendió que no era bueno preguntar. Yo creo, si puedes aclarar esa parte, en mi caso, valió mucho la pena que yo le preguntara. Sí, y de hecho lo estuve leyendo y iba a levantar la mano, qué bueno que lo dijiste. Sí, no creo que se vayan con esa idea. La intención es, no podemos acercarnos a las personas desde el prejuicio, desde ideas de valor. Como ir a preguntarle a una persona como, de nuevo te quieres, ya de nuevo empezaste con la idea de suicidarte, por ejemplo, me refiero como a eso. Las preguntas directas son las más importantes si es que yo sospecho. Em, Hoy día en una conversación con una amiga, si es que no tengo sospechas al respecto, puede ser un tanto incómodo hacer esas preguntas, pero la idea es que en el momento en que nosotros visualicemos alguna señal de alerta, algo que no me está haciendo sentido, preguntar directamente es prevención. Es hacer que la otra persona en ese espacio se sienta segura de poder hablarlo, porque el tabú implica en que yo sienta que no lo puedo hablar en otras instancias, el que no está permitido contarle a la otra persona que la muerte se me pasó por la cabeza. Ese es el problema del tabú, de hablar desde el prejuicio, de sentir que en un espacio no lo puedo hablar. En la medida en que yo lo hago posible, en la medida en que directamente yo digo, acá se puede hablar, y eso lo hago a través de la pregunta directa. ¿Has intentado hacerte daño en algún momento? ¿Se te ha pasado por la cabeza dejar de existir? ¿Qué cosas has pensado al respecto? ¿Qué otras alternativas yo puedo hacer para que tú no tengas esas ideas?
¿Dónde te puedo llevar? ¿Cómo lo has conversado con otra persona? Cuando decía hablarlo con un diálogo amplio, es si es que la persona me dice, sí, lo he intentado, yo sé que es muy difícil recibir esa información, porque uno tampoco después sabe qué hacer con eso. Pero también es importante que uno se revise a sí mismo y diga, si es que yo no soy la persona más adecuada, ¿a dónde acudir? El número de teléfono que acaba de decir Flavia, asterisco 4141, me puede orientar. Llevar a esa persona a un centro asistencial, buscar ayuda terapéutica o de algún especialista, hablarlo con otras personas en un grupo de apoyo. Quizás yo en ese momento no soy la persona más adecuada, pero hoy día estamos enterándonos de que existen otras instancias. Entonces la idea no es pensar que no hay que preguntar directamente, sino es que no hay que preguntar con estas ideas desde los mitos, de los prejuicios, que puede hacer que las personas no quieran hablar. Tiene que ver como con hacer esa conversación limitante y no lo que se espera que sea una conversación segura. Y nosotros podemos pedir ayuda también, ¿no? Yo pedí mucha ayuda y recibí mucha ayuda para poder hablar con mi hijo. Si ustedes quieren ayudar a alguien, no saben, bueno, está el 4141, la línea, está la Fundación Círculo Polar. Y quiero decir que una persona también preguntó, debe haber sido un profesional de la salud, que muchos familiares después que logran contener el paciente que está con una ideación suicida, lo abandonan. Y esa persona queda ahí sin apoyo. Para eso, pueden escribir, por favor, Paula, si alguien puede tipear ahí, a isis arroba Ya. circulopolar.org o .cl. Los dos correos funcionan. La ISIS está organizando grupos de apoyo para ese tipo de persona que no está muy amparada por su familia. En la región metropolitana, sí. Entonces, sí, esa es una respuesta, yo creo que fue un profesional. En el chat está el correo de ISIS. ¿Qué más? Y alguien también preguntó sobre una persona que está en crisis maníaca, ¿cómo le ayudo? Es súper difícil ayudar a una persona que está en crisis maníaca, ¿no? Le digo por experiencia de mi propio hijo, porque la persona no está en un estado de conciencia alterado. Entonces, si tú ves que la persona está en riesgo suicida, bueno, hay que avisar al psiquiatra y quizás, no en todos los casos, es necesaria una internación involuntaria y hay todo un procedimiento para hacer eso. Por eso es tan importante hacer el plan de seguridad antes y entrar en acuerdos antes de que venga la crisis. Bueno, para ir terminando, quería comentar que el primer acto terapéutico del paciente y de los familiares con lenguaje. Escuché a Daniela decir de no hablar que esa persona es suicida, ¿cierto, Daniela? Esa persona puede tener una experiencia un suicida puede haber tenido una experiencia con el intento de suicidio, pero decir que la persona es un suicida o una suicida, no, nadie es. Y tampoco nosotros no somos nuestra enfermedad, nosotros no somos bipolares, nosotros no somos esquizofrénicos, nosotros tenemos un diagnóstico de bipolaridad, nosotros tenemos un diagnóstico por intento de suicidio. Nosotros tenemos la experiencia de haber intentado un suicidio, pero nosotros no somos, en ningún caso somos, tenemos. Y ese cuidado con el lenguaje es el primer acto terapéutico. Y muchos me van a decir, ah, sí, pero da lo mismo. Mira, sí y no, es lo mismo que sentarse mal o sentarse bien. Yo puedo sentarse así en la silla, yo no voy a morir por eso, ¿cierto? Pero estoy haciendo un daño a mi columna. Yo si me siento así, estoy contribuyendo a que mi columna esté mejor. Con los diagnósticos en salud mental es lo mismo. Podemos mejorar la relación con el self, con el yo, y también respetando el self ajeno cuando usamos bien la palabra, como ocupamos bien el lenguaje. Entonces, no somos suicidas. Tenemos experiencia o tenemos ideación suicida en este caso. Eso, Daniela, no sé si las palabras crean realidad. Ahí dice Julia Muñoz, es súper importante corregir eso, no es fácil porque estamos acostumbrados a ir por el camino corto, pero la psicoeducación nos enseña a ir por el camino largo y construir una frase más respetuosa de nuestra salud mental y de la salud mental de los demás. Eso.
Creo que fue una excelente charla, Paula. Creo que podemos quedar por aquí. Daniela, no sé si quiere despedirte, comentar algo más. Por mi parte, muchísimas gracias. Estará en nuestro canal de YouTube y hasta la próxima sesión de psicoeducación. Gracias, Flavia. Daniela, últimas palabras antes de despedirnos. Sí, nuevamente, agradecer el espacio. Si es que algo, insisto, no se entendió, podemos volver a conversarlo en algún momento, puedo enviar material y definitivamente esto es un aprendizaje conjunto. Insisto, como hay muchas subespecialidades en la conducta suicida, específicamente en el trastorno bipolar, específicamente en la depresión, podemos hablar también de salud mental. Entonces, hay hartos temas que todavía se pueden ir hablando y en los cuales nos podemos volver a encontrar. Así que les agradezco mucho la instancia, la posibilidad de hablar de estos temas. Siempre un agrado participar. Muchas gracias y fue un gusto, espero que para ustedes. Gracias, Dani. Claramente te vamos a volver a tener acá. Ya, muchas gracias. Que todos tengan un buen fin de semana, un lindo sábado y a almorzar o a preparar el almuerzo, ¿cierto? Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. el próximo mes. En agosto nos vemos.